Como ya dije, buen día, chavalos, me da gusto saludarlos, nada más que ahora se está grabando la clase. Buenos días. Así que, peínate, cuñado. El día de hoy, 7 de julio del 2021, a la clase de instalaciones sustentables, al noveno cuatrimestre, grupo único del programa educativo de Ingeniería en Energías. La clase es un anexo de trabajo hacia las actividades que estamos realizando en la universidad. Estamos asistiendo a prácticas, realizando instalaciones eléctricas, o más bien desarrollando diseños de instalaciones eléctricas, adicionando elementos de interés, como el caso de los sistemas fotovoltaicos, su configuración para su instalación, los elementos que se requieren para la instalación y al final la instalación de un sistema térmico. En este momento nos encontramos evaluando un sistema aislado. Recalco el antecedente, se supone que debíamos de tener una práctica el día de ayer, sin embargo, por cuestiones de evaluación de otra asignatura, el profesor Alan, el ingeniero Alan, me pidió que no existiera pretextos por parte de ustedes para poder asistir a su evaluación, y por lo tanto decidimos eliminar o posponer la práctica de un sistema aislado. Y bueno, y realizar la evaluación del ingeniero Alan. Entonces, lo siguiente es ponerme de acuerdo con ustedes para la práctica el día martes. Ahora sí, el día martes, ¿qué? 13. Es de mala suerte. El día martes 13 de julio de 2021 para poder realizar la práctica. No sé si tengan alguna duda. ¿No? Sobre la práctica, bueno, lo que vendría después es el hecho de utilizar los inversores. En el caso de los sistemas interconectados a red, el sistema requiere el uso de inversores. ¿Qué es un inversor? Un inversor es un sistema de control de frecuencia. En el caso de, por ejemplo, de corriente alterna, de corriente directa a corriente alterna, lo que hace el inversor es generar un cambio en la dirección de la corriente. Recordemos que en el caso de la corriente directa es unidireccional. Sin embargo, en la corriente alterna se tiene un comportamiento sinusoidal, y lo que hace el inversor es generar ese control sinusoidal con una frecuencia. Entonces, esa es la funcionalidad de un inversor. Podemos encontrar distintos tipos de inversores, y lo interesante aquí es que en América Latina, en Europa, se manejan distintas frecuencias. Entonces, podemos encontrar inversores con distintas especificaciones técnicas. Entonces, hay que tener cuidado, y también sobre los proyectos. El proyecto que puede funcionar con dimensionamiento o con unas características técnicas en Europa es distinto al que se puede trabajar o implementar en este país. Entonces, es una cuestión que hay que revisar. En el caso, otra característica de los inversores es que tienen una serie de diodos o de control de potencia. Esta característica técnica también define la capacidad de cargas que podamos instalar. Hay inversores de corriente alterna para 100 watts, los pequeños, hay de 300, hay de 500, dependiendo del catálogo y el tipo de inversor que ustedes puedan adquirir. Pero la capacidad o las especificaciones técnicas para poder adquirirlo dependen de la cantidad de cargas que ustedes vayan a alimentar, y de su dimensionamiento sobre las cargas, porque recordemos que el inversor se conecta a las baterías. Entonces las baterías deben de darnos la capacidad de amperes por hora que alimentan al inversor.
y el inversor debe de estar en concordancia con la capacidad instalada de cargas en su instalación eléctrica. Para el caso de nosotros, en nuestra práctica vamos a trabajar con inversores de 300 watts, hay uno de 300 a 340 watts, entonces las cargas deben de estar implementadas, su instalación eléctrica y sus cargas deben de estar implementadas para esa capacidad. Ese es el caso de un sistema de inversor a corriente alterna. Ajá. Los inversores a red, que es la siguiente práctica y que después de este martes la haríamos el día 20, de julio. El 20 de julio haríamos la siguiente práctica de inversores a red. Este tipo de inversor, aparte de tener el controlador de frecuencia del comportamiento de la electricidad sinusoidal, también tiene un equipo que empata la frecuencia a la que se están moviendo el comportamiento sinusoidal de la red con el de nuestra generación o el de nuestra red. ¿Ah? Lo que permite que no se genere un cortocircuito. Recordemos que hay neutro-fase y que al momento en que nosotros estemos conectando neutro-fase, pues cerramos el circuito. Ajá. Pero cuando conectamos fase-fase, pues generamos un cortocircuito. Ajá. Entonces hay que tener, lo que hace este inversor es conectar fase-fase, neutro-neutro, pero ajustando la frecuencia sinusoidal para alimentar a la red. ¿Qué es lo interesante aquí de este inversor? Vamos a realizar en la siguiente práctica la instalación de la acometida. Repito, la siguiente práctica, no la del martes, sino la práctica de conexión a red. Vamos a regresar a conectar la acometida, o por lo menos a conectar el medidor de luz. El comportamiento de la red, el comportamiento de la energía eléctrica sobre la red es que suministramos energía eléctrica a la acometida pasa por el control del medidor y del medidor al controlador de fusibles, ¿no? Y de ahí a las cargas. Ajá. Si nosotros utilizamos una carga, el sentido de la corriente debe de pasar por el medidor y debe pasar por los fusibles hasta llegar a las cargas. En el caso de que cuando estemos ocupando un sistema conectado a red, pues se supone que estamos alimentando la red eléctrica. Entonces, ahora la energía eléctrica va a llegar del controlador de las baterías al inversor, y del inversor va a llegar a la caja de fusibles, y de la caja de fusibles al medidor, y del medidor a la red eléctrica. Entonces, lo interesante aquí va a ser ver cómo es el comportamiento de giro del medidor, ya que determina la dirección a la que se mueve ese comportamiento sinusoidal de la corriente eléctrica. ¿Cómo podemos observar que lo que estamos haciendo sí es alimentar a la red? Con el sentido direccional de nuestro medidor. Nuestro medidor no es digital, es análogo. Ajá. ¿Qué significa análogo? Pues no. Entonces vamos a ver el giro de un rotor o de un motor sobre sobre el medidor. Ajá. En el caso de los nuevos medidores ya tienen un control que indica la dirección de la corriente alimentada a la red y la dirección de gasto de la red. Ajá. O sea, y se hace la compensación. Los suministra CFE, o no sé, en el caso de nosotros, pues yo tengo un medidor, que dejen quito la grabación, que ya saben dónde estaba, y el otro, pues no lo han adquirido de CFE, porque pues, ya saben, no se venden así como los chicles, ¿no? Entonces, en esa parte, nuevamente les voy a pedir su material de acometida. ¿Algún problema con eso, Evelyn? No, creo que no, ninguno. ¿Se tiene el material, Luzmar?
Sí, somos el equipo con Evelyn, con Arnulfo, Samantha. Porque se les pregunté el mismo. Bueno, si se Sí. tiene el material, entonces no hay problema. O sea, nuevamente lo que requiero, a veces no es hasta la bufa o el tubo conduit, sino lo sugerible es que lo lleven, ¿eh? Sin embargo, sí requiero que se instale el medidor para que ustedes puedan observar la relación que existe entre el suministro de la red eléctrica y el alimento de la red eléctrica. Además de sus cargas, nuevamente su instalación eléctrica puede ser cualquiera de los 4 cuartos que hemos realizado en la instalación. Ajá, la instalación eléctrica. Por favor, ya casi es una más completa. Materiales, ahí ya no ya no se requiere comprar material porque los paneles fotovoltaicos ya traen su inversor a red eléctrica. Posiblemente nada más los MC4 para su instalación eléctrica y y la salida de contactos para la conexión del inversor a la red eléctrica. La conexión del inversor a la red eléctrica es mediante un contacto sencillo, mediante un contacto como el de la licuadora, como el de la computadora, etcétera, y se conecta a la red eléctrica. Es importante control de fusibles. Regularmente en las instalaciones a red eléctrica y a los sistemas aislados, bueno, en el caso de los aislados, pues no nada más se prende y se apaga, ¿no? O se desconecta y se conecta. Pero en el caso de los sistemas conectados a red, siempre recomiendo un controlador de circuito. Se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta. Entonces, en el caso de los fotovoltaicos, luego va a ir el inversor. Les decía yo, aquí tiene los MC4 y acá tiene un conector, un contacto sencillo. Pero en mi instalación eléctrica siempre recomiendo que se coloque, ya sea en ocasiones no tiene este conector, se conecta, se desconecta, pero antes de llegar a la red eléctrica, antes de llegar a la corriente eléctrica, bueno, también me sobra un interruptor on-off. Regularmente, como saben, los paneles se colocan sobre las casas o sobre los techos de las casas o en un patio o sobre los techos. La cosa es que les dé la iluminación. Entonces, el cable del inversor se coloca en la conexión, pero sobre la superficie o sobre algo que ustedes puedan controlar, las paredes o no sé, ustedes pueden controlar el encendido y el apagado. De el sistema de conexión a red. Ahí está. Requerido, ¿sí? ¿Por qué el control de encendido y apagado? Bueno, porque posiblemente vivan en un pueblo como el mío, en el que hay altas y bajas de tensión y pues puede tanto descomponer los aparatos eléctricos como también los sistemas fotovoltaicos. Entonces, pues por eso el encendido y el apagado. O el control de circuitos eléctricos. Es requerido y un sistema de seguridad. No viene dentro del equipo de instalación, tampoco lo hacen como sugerencia en ningún manual, pero yo sí lo recomiendo. ¿Por qué? Por experiencia, nada más, por experiencia en las instalaciones eléctricas o en donde se vive.
Esos son los requerimientos extras que se tienen que colocar para la instalación. ¿Qué más? Las luminarias, como ya mencioné. En este caso, pues no hay límite de cargas porque la alimentación pues viene de CFE, o sea, viene de la conexión eléctrica red, entonces pues no hay un límite. En el sistema aislado, como mencioné, sí, la siguiente práctica nada más pueden conectar hasta 350 watts de salida. Y en el caso del sistema conectado a red, no hay el límite en el funcionamiento de cargas. Lo que se estima en este tipo de instalaciones es la cantidad de energía suministrada a red, y como mencioné, en el ejercicio de ahorro y uso eficiente de energía, es el hecho de que se instala para disminuir el gasto de exceso en nuestro recibo de luz, y nada más pagar tarifa básica. ¿Cuántos sistemas de paneles se tienen que conectar? Pues nada más se hace el cálculo para suministrar la energía necesaria para cubrir la demanda excedente o intermedia. ¿Sí? ¿Se entiende eso, Jair? No, escuché la última parte, como que se me cortó. Es importante escucharlo, porque el dimensionamiento de este sistema de conexión a red, tiene que ver con ahorro y uso eficiente de energía, y solamente es para cubrir tarifas intermedias o excedentes en nuestro recibo de luz. ¿Se entiende eso, Andrea? Sí. No te escucho, Andrea. Sí escuché que dijiste sí, pero no se escucha. Vamos a escuchar a Samuel. ¿Se entiende eso, Samuel? Sí, doctor. ¿Sí recuerdas haberlo visto en alguna asignatura? Sí, en la de ahorro y uso eficiente. Ahí lo de disminución de cierta tarifa. Excelente. Muy bien, espero que todos lo recuerden para no hacer el cálculo. Ahorita lo que seguiría sería la práctica, o sea, realizar este tipo de instalaciones ya de forma real. Ver todos los elementos que se requieren, ver cómo es un inversor de conexión a red, ver cómo es un inversor del sistema aislado, ver todos los elementos que conllevan. Y en el caso de los sistemas aislados, llevaron una asignatura de instalaciones fotovoltaicas o algo así, o paneles fotovoltaicos. Ajá. Y si no, hay un manualito que publiqué, no sé si está en internet, la última vez sí lo vi, o bueno, requieren la base teórica para realizar los cálculos de cada uno de estos. Creo que tengo el manualito. Si lo tengo, lo subo como recurso a la plataforma y se los dejo. Ajá. En ese se hace el cálculo del calibre de los cables, se hace el cálculo de la capacidad de cada uno de los elementos que lleva un sistema aislado, considerando las fórmulas y los factores de trabajo de cada uno de los elementos. Recordemos, por ejemplo, que las baterías no deben de descargarse al 100%, tienen un límite de descarga. Si sobrepasamos ese límite de descarga, luego las baterías ya no funcionan. Mismo caso con los de los carros. Ajá. En el caso de los carros, si ustedes no funciona el alternador y se descarga la batería y la quieren volver a cargar, si sobrepasamos el límite de descarga, aunque la vuelvamos a cargar, ya no vuelve a cargarse o a trabajar de la misma forma o de la misma eficiencia. Entonces, ahí se establece el límite el factor de trabajo. Lo mismo para los paneles fotovoltaicos. En el caso de las temperaturas, ¿cuál es la máxima eficiencia con la que puede trabajar un panel fotovoltaico de acuerdo a las condiciones climáticas de la zona? O sea, el factor de temperatura influye. Si está en una zona de 50 grados, si está en una zona de 60 grados, si está en una zona de 25 grados o de 30 grados, esos tipos de factores influyen en el valor
de potencia de salida a cortocircuito dentro de nuestros sistemas. También viene el factor de cálculo de potencia que pueda trabajar un inversor, aunque dice 350 watts, cuando se utilizan motores, recuerden que estos tienen una potencia máxima, ¿cómo se llaman? Potencia de arranque, una potencia de arranque, en la que jalan la cantidad de cargas en un inicio. Y bueno, esa se debe de considerar al momento en que estemos instalando un sistema de paneles fotovoltaicos aislados. En el caso de los pozos, que se utilizan bombas o motores, debemos de considerar ese factor de arranque en los motores para poder instalar un panel o un inversor. No podemos conectarlo así nada más y decir, bueno, si es de 350 watts y el motor es de 350, o sea, la misma potencia, le queda. No le queda. ¿Por qué? Porque existe una potencia de arranque que es mayor a la de potencia de trabajo. Y viene en las especificaciones técnicas de los motores. Se considera para determinar el inversor de trabajo. ¿Qué más? Bueno, ahí viene especificado, viene el calibre, viene los factores de potencia, vienen cuestiones teóricas sobre las instalaciones de conexiones eléctricas en serie y en paralelo, cuestiones de la ley de Ohm, y cuestiones sobre generadores, o sea, las conexiones de pilas o las conexiones de paneles fotovoltaicos para serie y paralelo. Es distinto, la matemática o las cuestiones teóricas para calcular la instalación eléctrica para un sistema en serie o en paralelo. Se calcula el voltaje, la caída de voltaje sobre un sistema en serie o en paralelo. Y distinto a la instalación de paneles fotovoltaicos en serie o en paralelo. ¿Se entiende la diferencia, Evelyn? Más o menos, es que no comprendí bien. Divagué un momento. A ver, al Pancho, Rafael. Sí, Doc, sí se entienden. Ya el día de la práctica surgen más dudas. No, pero estoy hablando sobre la configuración de la instalación, de una instalación eléctrica en serie o en paralelo, o la instalación eléctrica de paneles fotovoltaicos en serie o en paralelo. ¿Qué se entiende, Pancho Rafael? Que hay que sincronizarlos, ¿no? Dependiendo la configuración que tengamos, ya sea en serie y paralelo. ¿Qué me dices, Samantha Neftalí? Bueno, usted nos había mencionado cuando hicimos la conexión de los paneles que tenía que ir como positivo, positivo en serie y negativo, y en paralelo, por eso usábamos lo que eran las Yes, porque pues iba una parte de hembra y una parte de macho y del otro lado viceversa. Ok, aquí lo importante, bueno, aparte de lo que dijo Samantha, también es el hecho de que unos son generadores de energía eléctrica, o sea, tenemos salida de voltaje y corriente, y otros gastan la corriente y el voltaje, y hacemos el cálculo para determinar la caída de voltaje o la corriente sobre cada carga. En el caso de los sistemas de paneles fotovoltaicos, bueno, suponiendo que este era cuadrado, ya le puse. Está.
En el caso de los paneles fotovoltaicos, nosotros tenemos una salida de corriente y de voltaje, pero en el caso de las instalaciones eléctricas, nosotros tenemos resistencias, resistencias, ya sea que puedan estar en serie o que puedan estar en paralelo. Aquí cierro el circuito. Entonces, nosotros tenemos una entrada de corriente y voltaje constante, que es nuestra fuente, o nuestro inversor, o nuestro sistema de red, y lo que hacemos el cálculo es en el voltaje y la corriente para los sistemas en serie y paralelo, porque hay caídas de voltaje en nuestra instalación eléctrica, de acuerdo a si está configurado en serie o en paralelo. Acá hacemos una matemática, ¿no? Y cumplimos con la regla. Si está en serie, aumenta el voltaje, se mantiene la corriente. Si está en paralelo, aumenta la corriente, se mantiene el voltaje. En el caso de las instalaciones eléctricas, tenemos una fuente, se mantiene la corriente, disminuye el voltaje en serie. En el caso de paralelo, se mantiene el voltaje, disminuye, se mantiene la corriente, se disminuye el voltaje. Entonces, son cuestiones tanto diferentes. Esta es para la instalación eléctrica y esta es para los sistemas de paneles fotovoltaicos en los que estamos generando electricidad. Y bueno, es requerido que ustedes lo vean en sus manuales de instalaciones fotovoltaicas. Son dos cuestiones distintas. Uno generamos y otro gastamos. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que vayamos a hacer? No, creo que no, pero lo de la cometida es hasta el 20, ¿verdad? Dijo usted. Así es, cuando trabajemos en el sistema en red. El 13 es el sistema aislado. Ok. Ok.